hoy un día muy especial porque aquí tenemos un nuevo invitado, ¿vale? Aparte de tener al gran Pablo Pedrajas, tenemos a un profesional del póker, ¿vale? Charla de hoy va a ser vivir del póker con Antoine. Muy buenas, Antoine. Buenas, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo estamos? Aquí a ver si hablamos un poquito con Víctor y con Pablo y desengramos un poco el tema del póker, que parece un poco tabú para esta sociedad. Exacto, es un tema que es espectacular, ¿vale? Porque una vez, no sé, nuestros oyentes si habrán tocado algo, si habrán jugado, si les pilló la fiebre esta de Poker Stars hasta las 3 de la mañana en la sexta, ¿vale? Pero es un tema que teníamos que tocar porque solo conocemos la superficie, el pico del iceberg, como se suele decir, y nada, hoy tenemos aquí una persona que lo vive desde dentro, que vive de ello, ¿vale? Entonces que nos cuente un poco de su vida personal, pero sobre todo empezar desde abajo, ¿no? Para estos noveles principiantes o quien lo tiene un poco en el desconocimiento total, hablar un poco de qué es el póker, ¿no? Así a grandes rasgos, después ya profundizaremos un poco más, pero ¿qué es el póker? ¿Qué es este juego de cartas que tanta afición trae detrás? A ver, también me gustaría preguntaros a vosotros qué es el póker para vosotros. Yo para mí es un juego de habilidad donde se mezclan como varias cosas. Esa habilidad es un poco de suerte, juego mental, es como un estilo de vida para mí, pero obviamente también quiero saber para vosotros qué es el póker, porque al final le preguntas a alguien qué es el póker y te lo suelen asociar a pues tema de películas del oeste con la pistola abajo de la mesa, Ujú. tema de drogas, alcohol, putas Sí. y como siempre muy ligado a esas escenas de un poco del oeste, ¿no? Que para Ujú. vosotros el póker Exacto, también. todo bajo manga, ¿no? Lo que dices, todo ilegal. Y mira, que comente Pablo un poco, ¿vale? Su visión, porque yo creo que él ha tocado este juego, ¿vale? Un poco más que yo. Pues sí, estoy de acuerdo con lo que dice Antonio, que es un poco un tema tabú, por así decirlo, y muy de película de 007, hasta el punto de que realmente hicieron una, Casino Royale. Pues para mí el póker es un juego de azar, pero que tiene un factor también de estrategia y de conocimiento bastante avanzado. O sea, para mí, digamos, yo lo diferenciaría los juegos de azar digamos, en dos categorías. Uno, los que son realmente de azar, que son prácticamente casi todos los juegos que hay en un casino, como por ejemplo la ruleta, hasta incluso el blackjack, las máquinas tragaperras. Y luego, por ejemplo, hay otros tipos de juegos, como es el caso del póker, que sí, evidentemente hay un factor de azar y de suerte, pero como ya conozco a Antonio de hace mucho tiempo, sé que bueno, que hay detrás mucho más y que se puede aprender mucho de este juego. Ahí Mm. está. Yo, hablando un poco del desconocimiento absoluto, la idea que va bien tirada por lo que dices, ¿vale? Lo asocio un poco más a películas de 007, con la peligrosidad, hasta el último momento tenerte en vilo lo que va a pasar, Sí. pero sí es un juego que, ya te digo, del conocimiento, porque yo no he tocado mucho el póker, por eso me viene a mí de lujo que estés aquí. Mm. Para mí es un poco de suerte, pero que la suerte a veces no tiene mucho que ver, ¿no? Porque te pueden venir cartas pésimas y tú ganar una mano o ganar la mano de la noche, ¿no? Entonces, quizás sea un poco más habilidad, ¿vale? El factor este, pero para mí es un 70 habilidad, 30 suerte, Mm. realmente. Mm. Yo lo que pienso, siguiendo un poco lo que comenta Pablo, al final yo lo que diferencio es un poco blackjack, ruleta y por otro lado póker. Yo siempre hago una analogía que es como tú eres un niño de 5 años, entra a un casino y probablemente si tiene 10 euros en el bolsillo, tira 10 euros en el blackjack o en la ruleta y probablemente puede tocarle porque tiene la mínima probabilidad de que un tío que es millonario haya jugado toda su vida a blackjack Mm. o a ruleta. En cambio, un niño de 10 años se sienta a un torno de 10 euros y probablemente no sepa ni qué hacer, ¿sabes? Sí. Ujú. Entonces, es obviamente así un poco más sencillo. Y por otro lado, al final, lo que hace rentable al póker es lo que comentáis un poco de esa parte de suerte, ¿vale? Porque al final, el tema de suerte o de varianza en muchos casos, en un día, por ejemplo, puedes tener un día muy bueno. Una persona que no sepa jugar mucho puede, como comenta Víctor, el tema de que tendrá las cartas toda la noche, ganar el bote de la noche. Y a corto plazo es un juego con mucha varianza, ¿vale? Por eso hay gente, el perfil recreacional le gusta mucho el póker porque en una noche puede ganar mucho dinero, incluso una Mm. semana.
el perfil regular, que sería un poco mi caso, ya ve un poco más a la larga, mensualmente, trimestralmente, anualmente. Ya no se queda con el resultado de una noche o de un día en específico, ni tanto de pérdidas ni como de ganancias, sino de un año entero o incluso 2 años. Sí. Continuidad, ¿no? La Sí, continuidad, exacto, seguramente. continuidad, exacto. Que a corto plazo es un juego con mucha varianza y que la suerte implica un montón. Incluso lo que comenta Víctor de 70-30 me parece correcto en un corto plazo. Ya en un largo plazo diría más cercano a 85-15, 80-20, algo así, pero en un día incluso puede ser 50-50, ¿vale? Una persona que sepa más o menos las reglas puede tener un día de mucha suerte y probablemente no ganarle ningún bote, ¿vale? Que Ya. lo gane del todos, pero lo importante es un poco el tema de la larga, ¿vale? Mensualmente, trimestralmente, anualmente, ¿vale? Ujú. Sí. Y esto, Antoine, quería preguntarte, porque ahora sí que estás hablando mucho más desde dentro y con mucho más conocimiento de causa. Cuando tú decidiste meterte en este mundo, ¿fue por decisión o fue poco a poco? ¿Fueron llegando, pues a lo mejor un juego de una noche que te va gustando un poco más, empiezas a meterte y realmente dices, no, yo con esto puedo tirar para adelante porque es algo que me gusta y, joder, al final es rentable, ¿no? Para mí. Sí, a ver, básicamente es un poco como todo. Yo venía de juegos de rol, no sé si Pablo alguna vez hemos hablado de tema de World of Warcraft, Warcraft, típicos de Counter-Strike, no sé, típicos juegos que son de estrategia, Age of Empires, alguno de estos, Ujú. pero que al final ves que por muchas horas que les dediques, el potencial de ganancia de ese tiempo, de ese ratio beneficio-hora es nulo o casi nulo. En cambio, el póker, desde el principio veía que si tomabas buenas decisiones, si eras mejor que tus compañeros o tus amigos de la partida de 3 euros del pub, pues obviamente se podía ganar algo de dinero, aunque fuera 1 euro por hora o lo que sea, ¿vale? Pero ya era mucho más que un juego como Age of Empires o lo que fuera. Entonces, lo típico, al principio empiezas como un juego más, que le dedicas unas horitas, a lo mejor es algo que haces con tus colegas, Sí. a lo mejor una vez al mes vas al casino a un torneo de 20 euros porque te apetece, más el estilo recreacional, como comentaba antes, ¿vale? Poco a poco vas, pues eso, entendiendo un poco más el juego, por qué las situaciones, te preguntan más las cosas, no sé, como que te dices, hostia, ¿esto por qué pasa? Porque al principio tú ves una acción y dices, wow, qué malo es ese tío. Pero nunca tienes que hacer eso, tienes que analizar siempre por qué lo ha hecho. Porque igual lo ha hecho por una cosa que tú no sabes Sí. y ahí ya está mejorando. Y entonces eso es como todo. Poco a poco vas mejorando y ya te va interesando un pelín más. Sí, Claro. yo que jugaba timbas con él cuando éramos jóvenes, que yo creo que Ujú. empezaríamos sobre los 14 o 15 años, yo recuerdo, no sé con qué edad fue, corrígeme, Antonio, cuando ganaste el primer torneo de póker bueno, que era en el casino de Alicante, ahí te llevaste un bote considerable, ¿no? Eso sería ya cuando, bueno, obviamente al casino tienes que entrar con 18 porque tienes que Sí, ser mayor con de edad. 18 años. Sería 18-19, me llevaría como 2K o así, no recuerdo muy bien. Sí. Pero casino en vivo sobre 2K Ujú. puede ser, sí. Luego ya sí que he ganado más torneos online. Ujú. Pero bueno, luego veremos un poco el tema de modalidades. Ujú. Básicamente hay 3 modalidades, lo más importantes, son las más tochas. Ujú. Una es torneos. Básicamente tú pagas por una entrada, te dan unas fichas y es método supervivencia, por así decirlo. El que se lleva todas las fichas es el que gana, pero obviamente si hay 2.000 personas en el torneo, pues igual ganan dinero el 10%, ¿vale? Ujú. A partir del número 200 ya gana dinero. Obviamente el 200, si ha pagado 10 euros, pues ganará 15 euros, pero el que queda primero, pues igual se lleva un 20% del total. Igual se lleva, yo qué sé, 2K, 3K, depende un poco del Sí, torneo, ¿no? ¿vale? Luego está la modalidad Spin and Go, que se ha hecho bastante famosa estos años, que Sí. básicamente son partidas rápidas de 3 jugadores, que, bueno, tú pones creo que la mínima son 25 céntimos. Hay como una ruleta de premios y está desde un por 2 hasta un por 10.000, creo que Sí. es. Entonces te pueden tocar desde premios de 50 céntimos hasta por 1.000. Y luego las más altas son partidas de 100, que va desde 200 euros hasta 1 millón de euros, que es el máxima ganancia, ¿vale? Ujú. Y luego está Cash Games, que es lo que juego yo, que básicamente tú entras con un dinero a una partida. Yo, por ejemplo, juego 6 partidas simultáneas Ujú. y tú entras con ese dinero, pero, por ejemplo, si Pablo o Víctor me dicen de esta noche de ir a cenar, yo puedo cortar cuando quiera la partida, me salgo, Ya. cierro sesión y ya está. Si he empezado en 6 mesas con 10 euros en cada mesa
y cuando ha acabado tengo en una 12, en una 8, en una 7, en una 13, pues yo tengo una base de datos que ya me recoge todas las ganancias perdidas y ya me hace como la suma global, ¿vale? Sí, son básicamente las tres que hay. porque en estas modalidades, quiero decir, digamos, las más famosas por el póker tiene varias variantes, como por ejemplo la más famosa, que es la de Texas Hold'em, que es la que juegas tú, ¿no? Sí, dentro de estas tres que he comentado son todas englobadas en Texas Hold'em. Luego hay varias que está Omaha, 2-7 Triple Draw y demás, que son poco usuales. Se usan más en tema de Las Vegas y tal, pero la más utilizada es Hold'em. Y luego la segunda sería Te iba a Omaha. preguntar, perdona que te corte. ¿Esto va un poco por países también, estas modalidades? La más famosa suele ser Hold'em. Luego ya es torneos, Spin and Goes y Cash. Y también se reparte un poco. En España hay buenos jugadores de Cash, buenos jugadores de Spin and Go, buenos jugadores de torneos. Lo mismo. Y diría así, a nivel global, en casi todos los países suele haber algunos referentes de cada modalidad, ¿vale? El tema de mundial, España está bastante alto ahora mismo nivel. Sí. El tema de spins, supongo que en el top 5 habrán al menos dos, tres españoles seguro. El tema de torneos, en el top 5 habrán 2, 3 españoles seguro, y en tema de cash igual, ¿vale? Luego cash, creo que los más buenos son en plan algún ruso y demás, pero bueno, que en principio España tiene un nivel bastante alto en todas modalidades. Entonces, por lo que me dices, Antonio, esto es un poco también como lo relacionamos con el fútbol, ¿vale? Un poco con... Tú tienes a los Messi y Cristiano. ¿Hay una continuidad así como... o un tipo ranking que tenéis vosotros? Pues mira, hay un top 5 que son inamovibles, que sabes, tiene un porcentaje muy alto de victoria en torneos importantes. ¿Existe algo así? El tema sí que existe, hay como una clasificación anual que se llama Global Poker Index o algo así creo que se llama, o GPI, sí, como jugador del año o algo así, que básicamente se mide las ganancias de un año. ¿Qué pasa? Que esto es un poco relativo, porque al final, como decíamos que había tanta varianza, obviamente el top 20 va a ser más o menos siempre parecido, pero como hay tanta varianza, por ejemplo, en torneos va cambiando bastante. Yeah. El tema de cash es distinto, porque al final cash, quien juega las partidas más altas suelen ser siempre los mismos. Entonces, al final, como el end boss, por así decirlo, son los 4 o 5 iguales. Hay un par de españoles ahí, y luego lo único que hacen es, algunos se llegan a retirar y llegan subiendo gente nueva, pero vamos, que siempre son los mismos. Y en Spin and Goes es básicamente lo mismo que comentamos, también hay mucha varianza. Sí que hay algún end boss, por así decirlo, pero bueno, que se va rotando también un poco. Pero bueno, básicamente el top 20 es más o menos siempre el parecido o el mismo. Ya. Sí. Claro, y te iba a preguntar una cosa, porque me ha chocado antes, lo tenía en la cabeza. Habías dicho que podía haber jugadores que tú directamente veías una jugada suya o varias jugadas y decías, joder, este es bastante malo, ¿no? Pero tienes que analizar al oponente. Este top 20 que dices que no suele variar mucho, cada jugador puede tener un estilo. O sea, imagínate el número 11, Johnny de Las Vegas. Tú dices, Johnny de Las Vegas, he visto vídeos suyos y siempre tira por ahí. ¿Cada jugador puede tener un estilo a la hora de jugar póker? A ver, básicamente hay dos estilos como más globalizados, que uno es el estilo GTO, que es como el juego teórico óptimo, y el juego explotativo, son como las dos bases. El juego teórico es en plan, yo soy el mejor teóricamente, pero no me fijo en nadie, yo hago todos los movimientos correctos. El juego explotativo es, Pablo o Víctor fallan aquí, yo voy a atacar ese fallo, ¿vale? Entonces, al final, la mejor combinación es tener un juego teórico muy, muy sólido y saber explotar diferentes jugadores, ¿vale? Entonces, a lo mejor en el top 20, por ejemplo, suelen tener todos un juego teórico muy, muy bueno, pero claro, luego el que mejor juega es el que mejor explota. ¿Sabes? En plan, tener una base teórica en tener todo bien los mecanismos, pero luego saber mucho juego explotativo, ¿vale? Luego hay perfiles medios o medio bajos que tienen o muy buen juego teórico o muy buen juego explotativo, pero por eso se quedan un poco en la media. Yo, por ejemplo, me considero que tengo un juego explotativo bueno y un juego teórico bueno, pero en ninguno de los dos destaco muchísimo, ¿vale? Es como un 6 o un 7 en los dos, por así decirlo. No flaqueo de uno ni de otro, pero tampoco destaco muchísimo ni de uno ni de otro. Bueno, eso te hace imprevisible, ¿no? También un poco. Sí, a ver, el tema imprevisible, ¿qué pasa? Que las líneas teóricas, como por ejemplo, si tú entiendes la teoría, cuando llega una línea teórica tú la vas a entender, porque vas a decir, Tony hace esto porque esta situación tiene que hacer esto. Pero claro, una línea explotativa, como se sale de lo común, se sale de lo teórico, es cuando a tu cabeza revienta, por así decirlo, diciendo,
¿qué pasa aquí? ¿Por qué ha hecho Tony esto cuando esto no es lo que tiene que hacer? ¿Hablas de un farol? No de farol en sí, sino de líneas creativas. Puede ser farol, puede ser valor. No... Vale. Pero sí, puede ser un farol creativo, por así decirlo. Sí, como por ejemplo imagínate, tienes 2 ases en mano en el preflop y en lugar de subir, pues por ejemplo, a lo mejor pasas en el caso de que te tocase, ¿no? Sí, a ver, no se suele pasar mucho preflop con ases, pero bueno. Pero por ejemplo, puede subir un jugador y lo lógico es resubir con ases y puedes pagar porque, Sí. porque por detrás hay un jugador agresivo que sabes que se puede mover y tal. Eso Sí, sea, ese tipo son de... en plan, eso son explotaciones porque lo teórico te dice que con ases siempre tienes que Claro, resubir. claro. Entonces, las explotaciones son en plan, vale, hay un loco en la mesa que no para de subir todas las manos, pues yo me quedo alcohol con ases porque sé que ese tío se va a mover. Exacto. Eso ya serían las explotaciones que hablábamos. Buen ejemplo. Claro, estoy viendo que hay muchísimo análisis, ¿no? Ya no Sí, solo sí. la parte de saber jugar, sino de analizar el juego. Entonces, esto al nivel que tú estás hablando, que ya es bastante profesional, por no decir profesional del todo, ¿tiene una formación previa o es algo que tú autodidacta has logrado? Yo, a ver, se podrían hacer varias ramas, ¿vale? Por un lado, tú te puedes apuntar a una escuela, que hay muchísimas escuelas, hay de muchos tipos, mejor de spin, mejor de torneo, mejor de cash. Luego puedes ser autodidacta porque tienes programas, por ejemplo, Poker Tracker, que lo que te hace es te guarda todas las manos jugadas durante el día y luego tú, después de la sesión, las puedes ver y puedes analizarlas con amigos. Y la otra opción es hacer un grupo de estudio con amigos. Un grupo de estudios con Pablo y con Víctor. Víctor me enseña sus manos, Pablo sus manos. Tengo dudas aquí y aquí. Pues Pablo, Víctor, yo haría esto porque es mejor contra este perfil, yo haría esto porque es mejor contra este otro perfil. Y discutiendo mucho con compañeros, se aprende muchísimo. Yo, por ejemplo, en mi caso de ahora, de hoy en día, yo estoy en un coach grupal, que somos un chaval y yo, un chico de Mallorca y yo, que nos da clase un chico que está viviendo en Andorra, porque es mejor que nosotros. Entonces nos dan líneas que nosotros aún no hemos llegado, ¿vale? Entonces, por ejemplo, vemos un spot, porque al final se ve todo por spots, y yo pongo mis manos, las analizamos, el chico Mallorca pone sus manos, analizamos, e incluso el de Andorra pone sus manos y analizamos, ¿vale? Entonces hacemos como un conjunto de las tres para ver cuál es la mejor opción siempre. Y bueno, poco a poco, en plan, es como todo el rato exponer tus ideas, recibir ideas nuevas y hacer un conjunto de como una casa con El nivel de con psicología cimientos sólidos. es altísimo. El nivel de Sí, sí. psicología y de nervios de acero que tienes que tener, porque claro, me estás diciendo que tú, según tus manos y los oponentes, puedes tener unas 10 opciones de juego diferentes. No, y muchísimas opciones. Tú piensas que al final son 52 cartas, pero hay muchísimos combos, hay algunos que tienes que jugar, otros que no. Por ejemplo, contra Pablo puedo jugar una serie de manos porque Pablo es un jugador muy, muy roca y contra Víctor, que es un jugador más agresivo, tengo que jugar otro tipo de manos. Es como muy, muy teórico, mucho de probabilidad, mucho adaptabilidad contra jugadores. Está muy chulo. A mí me gusta mucho por eso, porque al final nunca se te va a dar una situación igual, por así decirlo. Nunca vas a tener ases preflop y el tío va a tener 6-7. Es como que los spots van a ser, casi siempre suelen ser muy distintos, porque son distintas manos de un jugador o de otro y aparte son distintos jugadores, que es lo que mola. El tema de psicología que comentas, obviamente también es muy importante el tema de tener una vida equilibrada fuera de las mesas, porque al final es como que todo lo que pasa fuera de las mesas te influye. Es un juego que tienes que estar muy, muy concentrado, no puedes ponerte a ver vídeos como en plan películas y demás, porque al final es un juego como muy técnico, muy psicológico y tienes que estar centrado. Yo, por ejemplo, me suelo poner canciones de estas de ondas alfa como para centrarme más y demás. Y al final es un juego que, por ejemplo, si tienes alguna movida con la novia o lo que sea, o no juegues o sabes que te va a afectar probablemente. Que tienes Esa que estar noche no juegas. como... Si vas a dormir en el sofá, esa noche juega, pues eso, al Age of Empires o algo así que no te vaya a costar unos Dinero, por cuantos lo K. menos. Exacto. Entonces, mira, me estabas diciendo el tema de la concentración y hay algo que a mí me flipaba muchísimo cuando veía PokerStars, porque si yo no he jugado mucho, pero a mí me encantaba verlo. El tema este de la gente que tienes a medio metro y te mira fijamente en tu turno, tema de desconcentrar, ¿no? O es más tema de analizar. Más tema de analizar, pero eso suele ser un poco, no sé,
Lo veo un poco postureo, la verdad. La gente que va a PokerStars y se pone las típicas gafas, típico Sí. sombrero, típica Sí. capucha, suelen ser más perfiles recreacionales, por así decirlo. Los perfiles regulares o profesionales suelen ir en plan Normales. como a puerta gallola, por así decirlo. Es como, Ujú. ¿sabes? En plan, suelen ir con una camiseta, camisa, lo que sea, y ya más Sí. tranquilos. Ya jugar. Y claro, lo que pasa es que los que son regulares del vivo, por así decirlo, que van jugando en los casinos de Alicante, Valencia, Madrid, Vegas, Ujú. se fijan mucho, aparte de obviamente por líneas teóricas y técnicas, por una cosa que se llama sizing tells. Los Ujú. sizing tells básicamente son los gestos que tienes tú cuando haces una opción, Sí. ¿vale? Por ejemplo, hay una persona que se pone muy nerviosa cuando farolea, ¿vale? Ujú. Pues todo este tipo de sizing tell lo tienen en cuenta para tomar decisiones. Sí. Entonces, las decisiones que sean muy justas de pagar o no pagar y demás, Sí. el sizing tell ese muchas veces decide un poco la mano, ¿vale? Ujú. Entonces tienes que estar como muy de hielo para no dar ningún sizing tell a la gente profesional. Lenguaje corporal, ¿no? Exacto, Una lenguaje corporal. sonrisita o Sí, rápidamente decir, sí, yo voy. sí, Yo tiro aquí. mira, pagar instantáneo puede ser un sizing tell, mirar el bote cuando apuestas, sizing tell. No sé, Sí. hay muchas líneas que, incluso aparte de apuestas incorrectas, por ejemplo, una persona que apuesta muy poco en el river a tamaño muy pequeño, pues puede ser un sizing tell Mm. de que siempre las lleva buenas, por ejemplo, Sí. ¿vale? Y luego están los tells físicos. Sizing tell es más de apuestas, ¿vale? Luego los tells físicos son de, buah, pues guiña el ojo o lo que sea, o la vena esta se le pone como que se Sí. le pone más grande cuando farolea o Ujú. se pone muy nervioso. Ujú. Esto no pasa mucho, obviamente, en más altos niveles, pero bueno, en niveles bajos y principiantes sí que pasa muchísimo. No, ya te digo yo que si a medio metro tengo un tío mirándome fijamente, Sí, yo aunque puedo tener un doble as en la mano que me pongo nervioso, en plan, ¿qué haces? sí, tal Joder, cual, tío. tal cual. También es Claro. verdad que hay mucha diferencia, ¿verdad?, entre los torneos que son presenciales y físicos, en los que tú ves a la persona que te dan y puedes hablar con ellos incluso, que digamos la modalidad online, que es la que tú, digamos, más Sí, juegas, ¿no? online estos teles que decimos no están, obviamente, porque tú no estás viendo al tío, tú al final Mm. estás en una mesa y no estás viendo a la persona, pero ahí ya sí que te fijas más por los sizing tell que comentábamos antes, ¿vale? Mm. Tú online tienes como tienes como una parrilla de datos, ¿vale? Que yo, por ejemplo, tengo 100 datos de cada persona, que Ujú. con mi base de datos saltan esos datos, por así decirlo, cuando tú te conectas. Entonces, si yo, por ejemplo, con Víctor he jugado 6.000 manos en toda mi vida, Mm. si, Ya. si mañana, por ejemplo, Víctor y yo coincidimos en una mesa, Ujú. voy a estar con Víctor y me va a poner 6.000 manos con Víctor y todos los datos de Víctor. Sí. Entonces, yo viendo esos datos, voy a saber un poco cómo juega Víctor, ¿vale? Ya. Que eso está bastante Es guay. un poco Eso trampa, ¿no? son Eso. todo. Es trampa, pero es legal en realidad, todo el mundo lo utiliza. Es en plan análisis Sí, de datos. Poker Tracker al final, ¿no? Pocket Dices. Tracker, exacto. Sí, Mm. exacto. Que eso es, Y bueno, por sí ejemplo. que. Bueno, Bueno, perdona, por sí. ejemplo, si imagínate, tú tienes datos de una persona, imagínate, tienes datos de Víctor cuando, por ejemplo, tienes, imagínate, 5 cartas ya vistas en la mesa, ¿vale? Sí. Y él, imagínate, ha terminado la apuesta y enseña sus cartas. Digamos que esos datos, por ejemplo, imagínate, Se quedan guardados. se quedan guardados. Es decir, por ejemplo, si se Exacto. vuelve a repetir esas 5 cartas en la mesa y te quedas en un cara a cara contra Víctor, puedes tener, imagínate, no sé, digamos, analíticas y estadísticas de lo que ya ha hecho en el pasado en base a esa mano en concreto también. ¿Sabes qué pasa? Que como hay tantos flops, tours in river distintos, es imposible que te digan en Ya, As 3, 6, 4, 5, Víctor ha hecho esto con As 7, ya. ¿sabes? Entonces lo que se hace es como una vista global. En plan, Mm, lo mides, por ejemplo, As XX, Víctor tenía As Rey, eso quiere decir que tiene el As con el mejor ya, pair. ya. Entonces, con As Rey, Víctor ha hecho esto en este spot, ¿vale? Tú vas a tener un spot similar, pero no el mismo. Mm, Entonces, si tú crees que Víctor juega esos spots así, ya, vas a tratar esos spots más o menos así, pero nunca va a ser la de As Rey de ya, ya. tréboles, en As 5, ¿sabes? No va a ser nunca Claro, la misma mano, pero va a ser una claro. similar. O sea, a nivel Entonces, general, si tiene buena mano, va a tirar de esta forma. Si tiene sí, mala y va a ser un sí, farol, suele actuar de esta, ¿no? exacto, Y el exacto. programa solamente recoge los datos que con las personas, digamos, con las que tú has jugado, o digamos que es una base de datos global, que por ejemplo tú tienes datos de Víctor a pesar de nunca haber jugado con él. Eso es una práctica que es ilegal, ¿vale? Se llama data mining. Mm, Por ejemplo, tú has jugado con Víctor y yo vengo de nuevas. Y sí, yo te digo,
yo te digo, Pablo, dime datos de Víctor o pásame datos de Víctor. Eso es ilegal. Si te Vale. pillan, te pueden banear la cuenta. Pero sí, hay gente que, en plan, coge datos de Pablo porque ha jugado mucho con Víctor. Entonces, yo cuando juego con Víctor, si Víctor no ha cogido datos míos, yo tengo muchas manos de Víctor, pero Víctor no tiene muchas manos mías. Entonces, Ya. yo tengo una ventaja. Ya. Entonces, esa práctica es ilegal, pero hay gente que lo hace. Y Ah, por bueno, llama no sabía. ¿Cuál data mining. es el porqué de eso? Porque yo lo vería normal, no sé, estudiar en todos los deportes, que el póker a son nivel públicos, sí. mental puede estar considerado como deporte. ¿Por qué no se puede? Porque yo lo veo normal estudiar siempre a tu rival, incluso pedir informes de ello, ¿no? No solo necesariamente tener que jugar contra él para conocerlo. No sé, es una práctica que desde el principio la pusieron ilegal y como yo creo que es como para incitarte más a jugar con él y generar más dinero para la sala y demás, ¿no? Porque al final una persona, claro, que entra de nuevas, por así decirlo, en una sala, no tiene datos de nadie, pues probablemente las primeras manos se lo coman, ¿vale? Porque es gente que está jugando todo el día, es gente que probablemente tenga manos tuyas aunque no estés, porque le han pasado manos o lo que sea. Entonces, como para igualar un poco a todos, dijeron, vale, pues no se puede hacer esta práctica o a quien pillemos está baneado para igualar un poco más todo. Ya. Y por ejemplo, tú con la aplicación de Poker Tracker, tú puedes exportar los datos que tú tengas, digamos, Sí. a un CSV o a un Excel o lo que sea. Sí. ¿Y me lo puedes pasar? Yo puedo sacarte los datos que. Un segundo. Yo puedo sacar los datos que quiera, puedo exportarte gráficas, podemos hacer un filtro de la situación que quieras y ver ganas más o menos. De hecho, cuando ya eres bueno, te filtras situaciones muy, muy específicas para mejorar de a poco, ¿vale? Porque imagínate que tú de 100 puntos que puedes ser el mejor del mundo, tienes 70 puntos. Pues obviamente tienes que ir haciendo modificaciones muy, muy pequeñas para ir poco a poco subiendo. Obviamente, si eres malísimo, las modificaciones tienen que ser enormes porque eres muy, muy paquete. Pero ya cuando tienes un nivel técnico muy alto, ya el porcentaje que va subiendo es muy, muy bajo, ¿vale? Entonces, tienes que filtrarte en situaciones, tienes que ser muy, muy preciso y ya es como que va mejorando poco a poco. Sí, conclusiones para los amateurs que nos estén escuchando ahora y quieran jugar online al póker, tener cuidado porque hay plataformas que ya tienen muchas analíticas de muchas personas y jugáis con desventaja, ¿vale? Bueno, pero eso sí, es una práctica ilegal, ¿eh? No la hagáis en vuestras casas. Esto es como contar cartas en Las Vegas, ¿no? Que según Ocean's Eleven tienen aquí una máquina que te puede leer la cara, ¿no? Exacto. El lenguaje corporal. Pues te quería hacer una pregunta, Antonio. Según me estás diciendo, es bastante estresante a nivel mental, ¿no? Ya no solo la preparación de saber jugar, sino de estudio, de análisis. Esto se puede llevar si gente como tú le gusta, ¿vale? Me meto porque me gusta este tipo de juegos y encima puedo sacar rentabilidad. ¿Tú crees que alguien que se mete solo para intentar ganar dinero o para intentar pegar el pelotazo de su vida podría aguantarlo, este nivel de vida? Yo diría que no. De hecho, suele ser más el perfil recreacional, el que comentas tú, ¿vale? Eso se da mucho más en torneos, porque al final lo que dicen es, bueno, pues me han dado la doble paga en diciembre, tengo unos ahorrillos ahí, voy a jugar un torneo de 100 pavos a ver si suena la flauta, ¿vale? Es el típico pensamiento de a ver si suena la flauta. Entonces, al final esos perfiles juegan muy, muy poco, obviamente tienen una calidad técnica muy, muy baja y es un poco de donde viene el dinero de los jugadores regulares, ¿vale? Entonces, al final, el pensamiento ese de pegar el pelotazo viene un poco ligado a eso, a cortoplacista, a tirar mucho de varianza, a pensar mucho en la suerte. Y esa gente normalmente suele acabar mal o no mal, simplemente al final lo que hacen es, vale, tengo 200 pavos, ¿qué me voy? ¿A Copiti me lo gasto en un reservado? ¿Voy al Corte Inglés y me compro 3 camisas? ¿O voy a un torneo con unos colegas y ceno con ellos y me lo paso bien? Es un poco decidir un poco qué haces con tu dinero. Al final no lo veo rollo ludópata de decir, buah, es que ese tío se ha gastado 200 pavos en un torneo. Simplemente es otra actividad que el chaval ha querido jugar para ver si suena la flauta, pero igual que ha podido estar en Copiti haciendo unas copas o con la academia de cine o lo que sea. Sí. Ya está, simplemente que está mal visto igual por la sociedad, decir, buah, se ha gastado la pasta en eso. Pero que luego vemos, en plan, normalizamos a un tío que cobra 1.000 pavos al mes o 1.500, que tenga un Audi A5 y vaya por ahí por la... El ejemplo es buenísimo el que has puesto tú, que lo normalizamos, ¿no? Sales de fiesta, te dejas 50 euros en una noche ganando 900 euros, pues hay muchas cosas que se pueden invertir mucho mejor, ¿no? Y si lo tienes como hobby, lo que estamos hablando, ya no... Bueno, pues eso, pues si me voy con 200 y saco 200 más, pues eso.
Ujú. Si no, pues que te equivale a los 4 fines de semana sin tomarte unas 2, Sí, yo, 3, 4 copas, ¿no? yo la parte esa recreacional, por así decirlo, la tenía durante muchos años y la verdad que molaba mucho. Yo me juntaba con Pablo, con mis amigos o con quien Ujú. fuera, nos juntábamos en su casa, nos echábamos unas copas, Ujú. jugábamos un ratillo Sí. y esa parte también se disfruta mucho, pero obviamente tienes que ser consciente de por qué lo estás haciendo, ¿vale? Ujú. No te pienses que te vas a ganar la vida si vas un rato el sábado a jugar con 3 colegas Sí, y te piensas que vas a ser ahí Superman, Claro. ¿vale? claro. Al final se Visto lo visto, consigue un poco Pablo, día a día. claro, visto lo visto, Pablo, parece que Antoine se financió con vosotros, ¿no? Sí, Os solía fuimos decir, sus, os sus salía a conejillos de decir, indias. ahí está, venid chavales, traeros 50 euros cada uno, que Yo, hay yo un le curso metía, que me interesa. yo era mejor que ellos y les hacía la típica de, a ver, podéis gastaros aquí el dinero o en copito y tal. Y luego ya pues les pelaba. Que vaya, buena gente, buena gente. Y Pues. ya viendo, bueno, hemos hecho un repaso un poco de lo que es el póker, mm, sus Mm, modalidades, mm, ¿vale? El nivel interno que hay de tensión, de preparación. Y ahora quiero ir un poco más contigo, ¿vale? sí, Tú ahora mismo te puedes ganar la vida, te estás ganando la vida con el póker, ¿no? exacto. Yo, bueno, como os he dicho, empecé de manera recreacional, pues eso, con 18 años, ahora tengo 30. Pero bueno, poco a poco fui subiendo y fue en 2020. Sí, fue en 2020 mm, o 2019. 2019 yo entré a una escuela, que es la que, bueno, luego hablaremos un poco. Se mm, llama Educa Poker, que está bastante guay porque tú al final lo que haces es, te creas los perfiles de PokerStars, Sporting, lo que quieras, a través de ellos. Entonces tú, jugando las partidas, mm, como que vas desbloqueando contenidos, pero tú no pagas nada, ¿vale? Tú simplemente, de las comisiones que generas a PokerStars, por ejemplo, un porcentaje va para ellos y ellos te devuelven en forma de clases y demás, ¿vale? Tú no tienes que pagar nada y está muy guay para aprender, porque al final hay muchos foros, hay muchos alumnos, puedes hablar entre ellos, es todo gratis y mola mucho por eso. Yo mm, empecé ahí, estuve un par de años o año y medio, y como los mejores profesores de esa escuela organizaron un coach como de alto rendimiento, ¿vale? mm, Este coach de alto rendimiento eran como unos 7 meses, implicaba 3 coach de póker, mm, un coach de hábitos y rutinas y un coach en plan más tipo psicológico, ¿vale? Un psicólogo. mm, Era durante 7 meses, todas las semanas, como un coach muy, muy intensivo, ¿vale? Obviamente mi nivel a partir de ahí como que se aceleró, aumentó muchísimo, ¿vale? Y yo cuando acabé ese coach fue en 2000, creo que fue 2020, ¿no? 2021. 2021 justo. Acabé en mayo de 2021 y ya empecé a dar clases yo, pero obviamente a gente que no tenía mucha idea, ¿vale? O mm, gente de perfiles muy bajos. Totalmente noveles, ¿no? Sí, exacto, gente de perfiles noveles. Claro. ¿Qué pasa? Yo estuve 3 4 meses y una persona que había estado dándome el curso este que comentamos, me propuso durante el verano que si quería entrar yo a la escuela, ¿vale? mm. Entonces, obviamente, eso es como si estás jugando a fútbol y te llaman en Madrid, Sí, 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 sí. básicamente. Es como Mm, decir, te llamas en Madrid, obviamente, yo para dar clase a gente de niveles bajos, sería como para ser entrenador del Castilla, por así sí. decirlo, ¿vale? Pues, empiezas siendo entrenador del Castilla y poco a poco vas subiendo. Claro, entonces ahí me flipó y yo entré a la escuela como profesor y llevo ya en la escuela, pues eso, un año y medio. Y a Mm, partir de ahí, bueno, a partir ya del tema este del coach este que recibí yo, ya me lo tomé un poco más en serio. Entonces, desde 2019 más o menos, 2019 diría, ya rollo más en serio. Y ya hace año y medio, cuando empecé con la escuela, ya decidí independizarme, buscar un piso yo solo, y ya vivo en un piso donde tengo una oficina y luego mm, está como en plan mi cuarto de sí, donde duermo, la oficina y una casa. sí. Y aquí básicamente bueno, si queréis os cuento un poco mi día a día o qué queréis saber. Sí, sí, claro. A mí, bueno, más que nada me interesa por dónde vas, porque este camino, tú lo has contado y parece muy fácil, ¿no? Pero, ¿has tenido suerte o ha sido un poco más duro de lo que parece desde fuera? ¿Has tenido que pasar momentos de decir, ostras, estoy dedicando tiempo a esto, no me Mm, renta? O Mm, directamente, sí, mira, que tuviste la suerte de lo que dices, te sale el curso, de repente te sale trabajo, y si esto es mm. normal, ¿no? O sea, que te pueda salir así de bien tan rápido. A ver, básicamente va a depender un poco
de lo que tú hagas día a día, ¿vale? Si tú eres un pasota, no juegas manos, no estudias, pues obviamente las oportunidades de entrar en un curso, de entrar de profesor o de mejorar día a día, pues no se van a dar. Yo me considero bastante currante, obviamente podría ser más currante, podría estudiar más, pero bueno, al final no soy una Obviamente, máquina, no sí, soy sí. un robot, pero me considero bastante currante y al final como que vas ganando esas oportunidades, ¿vale? Al final, lo bueno del póker es que es bastante meritocrático, por así decirlo, ¿vale? Tú, si estudias, haces las cosas bien, llevas una vida equilibrada, juegas tus horas, pues poco a poco vas a ir subiendo. Si en cambio dejas de estudiar, dejas de jugar, te dedicas más a viajar o a irte de fiesta con los colegas, pues al final la gente que hay jugando va a mejorar y tú no vas a mejorar y te van a tirar y vas a bajar al nivel anterior, vas a bajar al nivel anterior y al final es un poco una competición con Sí. gente de tu perfil. Pero vamos, O sea que que la constancia es fundamental, por sí, lo que sí, me dices, ¿no? Es fundamental. todo trabajo, constancia al Mm. final como todo, cuando necesitas algo. Pero sí, por ejemplo, en mi caso, yo pensaba que esto era un poco más que tú tenías el talento, ¿no? ¿Vale? O sea, Sí, que había gente que ya nacía preparado con estas cualidades de lo que dices, mira, pues tengo la capacidad de observar a la persona, o tengo la capacidad de todos los movimientos que hagas, cogerte más o menos. Pero no, que sí. también que para llegar ahí tienes que currártelo, vamos. Sí, hay una frase que yo utilizo bastante que es la constancia supera el talento cuando el talento no tiene constancia, ¿vale? Entonces, al final, como que hay dos perfiles, obviamente, es como todo, igual que en el colegio o en la universidad hay algún perfil que dices tú, buah, en matemáticas es un crack, viendo dos fórmulas ya sabe descifrarlo todo, y luego está el perfil que está currando durante 1000 horas en su casa para sacar el problema. Pero que los dos llegan al mismo punto, obviamente uno llega más rápido, otro más lento, pero Sí. igual en el póker igual. Hay gente muy talentosa y hay gente muy, muy currante, por así decirlo. Pero yo creo que obviamente el currante incluso tendría más mérito, porque al Sí. final el talentoso es como algo que tiene innato, ¿no? No sé, sin más. Yo quiero que expliques un poco lo que me explicaste en su día de los niveles, ¿no? En el póker. Por ejemplo, de cómo se puede subir de nivel cuando empiezas desde cero y una vez llegas o has crecido un poco, cómo te mantienes o cómo no bajas o cómo sigues subiendo. Vale, básicamente una de las cosas más importantes, aparte del mental game, por así decirlo, se llama bankroll, es como el control de tu banca, ¿vale? Es una de las cosas más importantes. Por ejemplo, en la escuela lo que hacemos es hacer una gestión de bankroll, por así decirlo. Lo bueno de esta gestión es que tú, por ejemplo, puedes empezar con 50 euros. Bueno, voy a poner un ejemplo de cash game, por ejemplo, que utilizo yo, ¿vale? Sí. Las mesas más bajas son de 5 euros, ¿vale? Donde la apuesta pequeña son 2 céntimos y la apuesta grande son 5 céntimos, ¿vale? Son 5 euros para entrar en esa partida, ¿vale? Entonces tú puedes empezar con... Bueno, mentira, son 2 euros, ¿vale? 2 euros en la más baja. Apuesta mínima 1 céntimo, apuesta máxima 2 céntimos, ¿vale? Entonces nosotros recomendamos que empieces a lo mejor con 100 euros, que serían como 50 cajas de 2 euros, ¿vale? ¿Qué pasa? Tú vas jugando con... A ver, el nivel ahí es muy, muy bajo. Sí. Con nociones básicas vas a ser ganador en estos niveles. Obviamente, lo que generas en un mes ahí son 40 euros, Claro, no es 50 mucho. euros, ¿vale? ¿Qué pasa? Tú para subir al siguiente nivel, que es No Limit 5, que son partidas de 5 euros, para entrar 5 euros, tienes por un lado ser ganador en el nivel anterior y por otro lado llegar a X cajas del No Limit 5. Yo, por ejemplo, aconsejo siempre 100 cajas de nivel. Entonces, para subir a No Limit 5 tendremos que tener 500 euros, ¿vale? Para subir a No Limit 10, lo mismo. Ser ganador en No Limit 5 y tener 100 cajas de No Limit 10. Serían 1000 euros. Y así sucesivamente. Por ejemplo, en España el nivel más alto es No Limit 1000, que son partidas de 1000 euros. Ahí tendrías que tener al menos 100.000 euros, ¿vale? Ya. ¿Qué pasa? Que luego va rotando. Por ejemplo, tienes una mala racha, estás jugando No Limit 1000 y tienes nivel de 1000. Pero bueno, tu banca de 100.000 ha bajado a 70.000. Sí. Pues bueno, no pasa nada. Cierras 1000 y vas a partir de 500. ¿Qué pasa? La gente, ¿por qué en el póker nosotros le llamamos bustear? Bustear quiere decir que pierdes tu dinero. Porque tú juegas, tienes una banca de, por ejemplo, de No Limit 500, que serían sobre 50.000 euros, y tú o bien juegas partidas de 1000, que no tendrías que jugar porque tienes 50.000, o bien estás en partidas de 500, pero no eres ganador. Entonces, al final lo que haces es poco a poco ir bajando y esos 50.000 se te fuman. Y eso pasa mucho en niveles medios, niveles de partidas de 25 euros, de 10 euros. La gente como que sobrevalora sus capacidades, no baja el nivel por ego o por lo que lo quieras llamar, y al final lo que hacen es perder dinero, ¿vale? Entonces es importante
como decía un poco el vídeo este de la piña, saber subir y bajar, ¿sabes? En plan, es súper importante. Ya, Claro, porque entonces tú, sabiendo lo que sabes, Antoine, ¿tú recomendarías imagínate, ves un amigo que le entusiasma jugar, que tiene muchas ganas, o directamente ya le encanta, ¿vale? Ujú. ¿Le recomendarías quizás tirar por la vida hasta que has elegido tú de A ver, profesionalizarte en este sector? es algo bastante duro, por así decirlo. Si te gusta muchísimo, Ujú, yo creo que es importante dar un intento, ¿vale? Por ejemplo, vamos a hacer lo que os he comentado, partidas de 2 euros. Tienes que empezar con 50 pavos o con 100 pavos, ¿vale? Ujú. Pues tú pruebas, al final a ti 50 pavos o 100 pavos no te supone nada. Ujú. No te estoy diciendo que te metas en la partida de 500 y Claro. te juegues 50.000 pavos, ¿vale? claro. Entonces tú puedes probar, pues Tony, a mí la verdad que me gusta. Poco a poco vas habituándote. También es un poco, es como presión, hay que saber llevar malas rachas. No es Sí. solo sentarte a jugar con X dinero y ya está. Tienes que saber, el mental game, por ejemplo, es muy importante, ¿vale? Entonces, es un poco global todo. Y yo siempre aconsejo en la escuela eso, que no pasa nada por 50 pavos, Ujú. porque al final los perdemos igual en Copiti o lo que Sí. sea. Ujú. Y puedes probar. Si te gusta, hay muchísima gente que ha empezado así un poco para probar y ahora está ganando unos sueldos bastante aceptables. Y, por ejemplo, ¿tú recomendarías a alguien que empieza desde cero que directamente se ponga a jugar no sé, o que entre, por ejemplo, en tu escuela Yo, por ejemplo, recomiendo siempre que tenga una base teórica, ¿vale? antes de entrar, ¿no? Sí, puedes empezar por partidas de dinero ficticio, que no lo recomiendo demasiado porque al final partidas de 2 euros tampoco supone muchísimo, porque No. pueden ser 20 euros. Yo recomiendo a través de una escuela, por ejemplo, la mía gratuita, que está bastante guay, eh, te creas una cuenta en PokerStars o lo que sea, Ujú. la vinculas con mi escuela y puedes ir desbloqueando material. Entonces, el desbloquear material también te va a hacer ir mejorando tu parte teórica. Y luego ya en la parte práctica, por así decirlo, tienes que ir un poco a poco Sí. mejorándola tú. Ujú. Mm. Claro, Entiendo. pues mira, sí que lo habías comentado tú antes y era una pregunta que teníamos que hacerte. ¿Cómo es el día a día de un jugador profesional de póker? Porque esto sí que es algo que nos preguntaremos bastante. Vale, pues por ejemplo, voy a comentar. Hoy no, porque ha sido distinto al ser 1 de marzo, porque el último día del mes y el primero de mes suele ser un poco distinto. Pero voy a comentar, por ejemplo, un martes de Tony Dancero. Tony Dancero se levanta a las 10 de la mañana, 9:30, 10. Desayuna. Normalmente por las mañanas lo que hago es como 2, 3 horas, 2 horas más o menos de estudio personal. Mi trabajo en la escuela, por así decirlo, es, yo tengo un foro que la gente pone dudas y yo voy al foro y se las respondo. Entonces, yo durante todas las mañanas hago una horita más o menos, media hora en ese foro. Ujú. Y luego estudio por mi cuenta, o bien tengo coach con este chico de Andorra, o más o menos es un poco mi mañana hasta la 1 más o menos. Luego de 1 a 2:30 hago una sesión de juego. Luego me preparo la comida, descanso un poco después de comer y voy al gym. Importante también el tema de Sí. buena alimentación, buen deporte. Yo obviamente llevo ya un añito, así que estoy dejando un poco, pero bueno, es importante la vida sana, por así decirlo, fuera de las mesas, porque luego te repercute mucho en temas de concentración. Ujú. También es muy importante el tema de dormir bien, no sé, una vida bastante equilibrada. Ujú. Tema de por la tarde hago Jimmy suelo hacer algo de senderismo. Luego, antes de cenar, juego otra sesión pequeña. Ceno y luego la sesión más importante del día es como la que hago nocturna, que es donde mejor están las mesas, que es como de 10 de la noche a 1 de la mañana más o menos. Son 3 horitas Ahí es más. donde más juega la Prácticamente gente. es todo el día, ¿no? Sí, Prácticamente tienes es de prácticamente todo el día. desconexión 3, 4 horas, ¿no? Sí, es prácticamente todo el día y esto también es bastante interesante porque al final la gente te ve y dice, buah, has quedado con Pablo un jueves por la mañana, tú no haces nada, ¿qué haces? Como no trabajas en un horario fijo de 8 a 3, Ya. dicen, buah, este no hace nada, como que te encasillan diciendo, buah, es que no hace nada. Pero luego resulta que yo por las noches, a las 12 de la noche estoy jugando y vosotros probablemente estéis durmiendo Sí, como en el gente sofá normal o que lo que sea. sois. Ujú. Y eso, al final, las horas contables en una semana pueden ser 50 horas, incluso más. Aparte, yo desde que empecé a profesionalizarme no he conseguido trabajo. Para mí es como, no sé, un juego más. Yo, por ejemplo, me levanto con ganas de reventarlo, me acuesto Sí. pensando en manos, sueñas con manos. Es como, yo no considero, buah, tío, me suena la alarma a las 7 de la mañana, tengo que ducharme, ir al trabajo, Ya. aguantar al jefe, no. Yo lo considero de, buah, un entusiasmo brutal, unas ganas de hacerlo bien, unas ganas de mejorar día a día. Y es como, dicen, también un dicho, dicen que como que si conoces lo que te gusta, no trabajas nunca, algo Sí. así, ¿sabes? En plan,
si trabajas en lo que te gusta es como si no trabajaras nunca. Pues Ya. yo para mí igual le dedico más horas que a alguien normal, una jornada típica de 40 horas semanales, pero para mí no es trabajo, para mí es como un Ya. juego más. Ya. Mm. Sí, que vives No, de pero tu aquí tienes que pasión. tener disciplina, ¿no? Sí, disciplina Porque todo el muchísimo. mundo tiene el día este tonto de, ostras, hoy no me tengo que levantar. Hoy es que no me apetece, no me apetece hacer nada. Ujú. Pero es como decías antes, ¿no? Quizás son esos detalles y la Sí, constancia lo que diferencia al que va a evolucionar o el que se va a estancar. Entonces, exacto, exacto. eso sí que me parece y creo que habría que remarcarlo. Claro, el trabajo está en tu casa, ¿vale? Tú tienes tu oficina. Las distracciones que tienes en tu casa, con móviles, con ordenador, con Sí. internet, con televisión. Ya te Mm. digo, malos días puede tener cualquier persona, pero el mantener esta constancia sí que creo que es muy, muy, muy importante y estoy totalmente de acuerdo Ujú. con lo que habías dicho de que la constancia para mí se come el talento, Ujú. ¿vale? Porque el que tenga esta casa y no se va a aprovechar el tiempo, pues senderismo pasa a comida, de comida pasa a las copas, ya que estamos con Copiti, pues termino en Ujú. Copiti por la noche. Sí. Esto al final se va a estancar, ¿no? Y la manera de evolucionar es lo que dice Antonio, Mm. ¿vale? De tener tu horario, tener marcado más o menos tu rutina diaria y no saltártela. Ya con su alimentación, que es un complemento, obviamente, y su deporte, pero indispensable. Y Al no puedes estar final, más de acuerdo. al final lo que pasa es un juego como por niveles, ¿vale? Los niveles bajos va a ser gente, pues, a lo mejor que se lo tome como hobby, que tenga su curro y esto sea para jugar en fin de semana. Luego niveles medios, que ya pueden más o menos vivir de esto, ya pues es gente que solo tiene esto y demás. Y ya niveles muy, muy top españoles, pues es gente que lo tiene todo medido al milímetro. Tiene un juego teórico perfecto, tiene un juego exploitativo perfecto, tiene una vida súper equilibrada, es gente súper disciplinada, es gente con un mental brutal, ¿sabes? Es como que la Ujú. diferencia entre Pablo y yo, que Pablo sea un tío teórico, yo teórico, explotativo, es que yo a lo mejor pues un sábado le diga que no a Víctor, dime a Ya. Copiti, que me quede estudiando. O un domingo que me diga Víctor, vámonos al puerto a echar unas cañas, le diga no, Ujú. domingo es un buen día para jugar, no jugamos. Que Ya. sí que es cierto que yo, por ejemplo, entono un poco en mea culpa de decir, yo a veces como que tampoco soy como si fuera un soldado, por así decirlo, de Dios, no, voy a cerrarme, no Ujú. voy a hablar con nadie, voy a ser el mejor de la historia, no, porque hay que poner un poco la balanza, ¿vale? Igual que estás para salir, estás también para jugar, tienes que tener tus ratos libres, sociabilizar en un mundo donde todo el día estás en una cueva metido es súper importante, Ujú. porque al final, si no, se te cae la casa encima, estás todo el Eso día es, aquí en casa. Entonces eso también es. es importante tu vida social, ¿vale? No Ya. digo, no hay que ser un soldado, pero también hay que saber un poco Claro. manejarlo esto. Y una pregunta un poco más de curiosidad, estabas hablando del tema de la disciplina y de los horarios. ¿Tú como español te cuesta el tema más de disciplina? ¿O tú notas que hay países que la disciplina la lleva más a rajatabla que los españoles? Sí, yo diría que sí. Supongo que en países donde tienen menos distracciones, comentaba un poco el tema de rusos y tal, Ujú. el tema de Bielorrusia, Rusia y demás, que como que no hay otra cosa más aparte de jugar, ¿no? Es como, no sé, japoneses o algo así, es como, eh, no tengo otra cosa que hacer que jugar, voy a estar 18 horas al día jugando, no voy a hacer otra cosa, entonces suelen ser mejores, pero por eso, pero porque Sí. no hacen otra cosa. Yo, por ejemplo, esa vida no la querría. Por ejemplo, siempre comentamos el hecho de, Boa, ¿qué quieres ser tú de mayor o cuál es tu futuro? Yo sé obviamente que nunca voy a llegar a ser el número uno, ni Ujú. incluso ni en el top 20 ni en el top 50, Ujú. pero por lo que implica estar ahí, Ya. ¿vale? Lo que implica estar ahí es una dedicación brutal y dejar tu vida al lado. Es en plan, 16 horas al día de estudio teórico, técnico, jugar, una vida súper mega equilibrada. Yo no, yo quiero disfrutar con mi novia, quiero estar con mis amigos, quiero viajar, quiero disfrutar de todo. Ya sé Ujú. que no voy a estar, que probablemente mi tope sea un escalón por debajo de este top 50 o top 100 o que vamos, pero también quiero también disfrutar un poco Sí. de mi camino, porque al final dices, Buah, he llegado al top 1, pero claro, he estado 15 años de mi vida totalmente alquilado a una mesa, un ordenador y no he disfrutado de nada. Ujú. Entonces, es un poco encontrar el balance y saber un poco también cuáles pueden ser tus límites, por así decirlo. Eso Ya. ¿Vale? porque también hay que aguantarlo, ¿no? Esas 16 horas, o si no Claro. son 16, 14, 12 horas Mm, durante un mes, eso también hay que aguantarlo, ¿eh? Que no es solo mm, estar ahí porque es que tienes que implosionar al final, tiene que estallar la cabeza. Si no no, conoces otra vida, yo también estaría pensando exactamente lo mismo y creo que a Pablo le pasará igual. Sí. Cuando te tiras 2 semanas que dices, vamos a ver,
vale, que está muy bien, que Mm. estoy avanzando, pero también ojito, ¿no? Porque es que yo creo que ese respiro necesitamos todos Yo tengo para una cualquier pregunta. trabajo. Hablando de la gestión del estrés y, bueno, y de los sentimientos y de equilibrar la balanza, bueno, quiero que me expliques o que me cuentes dos cosas. Primero, digamos, las sensaciones y las opiniones de la gente de tu entorno al principio. Como has dicho, que empezaste a jugar a los 18, incluso antes, un poquito Mm. antes con Timbas y tal. Eh, ¿Qué pensaban y qué opinaban por aquel entonces y qué piensan ahora que ya, bueno, que ya lo has profesionalizado y que ya vives de ello? A ver, esto tiene como varias pautas, ¿vale? Al principio, cuando tienes 18 años, lo ves como un hobby, entonces tampoco te preguntan tus padres qué pasa, porque al final tú dices, Ujú. bueno, pues voy aquí, juego de vez en cuando con Pablo, con Víctor, lo que sea. Entonces tampoco se interesa mucho, pero claro, cuando empiezas ya a profesionalizarlo, ven que no les pides dinero, ven que estás viajando, ven que estás haciendo cosas, ven Ujú. que te ven ahí en el ordenador todo el día, no sé qué, pues ya se preguntan, joder, aquí pasa algo, ¿vale? Sí, ¿no? ¿De dónde viene ¿Qué el pasa dinero? aquí? Claro, exacto. Entonces, es bastante chocante al final tomar un camino alternativo, porque al final tus padres quieren que te posiciones en un sitio, que llegues a una empresa, que seas un buen puesto en una empresa, Ujú. que tengas un área fijo con 14 pagas. Ujú. Tú le dices que ese camino no te motiva demasiado y que quieres salirte un poco de ese camino y se quedan como impactados de decir, Dios, ¿qué está haciendo mi hijo? ¿Vale? Al principio es bastante chocante diciéndote, Buah, te va a Ujú. ir fatal, no sé qué, no sé cuántos. Pero al final, si lo piensas, lo fatal que te puede ir, que es perder un año de tu vida y Sí. volver otra vez al camino ese que dicen ellos idealizado, Ujú. pues joder, de 70 años de media, 80 años de media que tengamos, perder uno Ya. por intentar hacer algo que te gusta y que realmente Ujú. como que te apasione. Mm. Entonces, al principio fue un poco eso, un poco chocante decir, buah, este chico se quiere ir por este camino, este chico quiere ser youtuber, chico quiere ser, que hace Twitch, Sí, este tipo, ¿sabes? Es como un poco el salirse de lo común, la gente te llamará loco, por así sí, decirlo. te Es va a en criticar plan, siempre. no, de hecho te va a Eso es. criticar siempre. Mm. Sí, seguro, bueno, yo al final tampoco soy muy hater, pero Mm. seguro que hay mucha gente que critica mi vida o critica lo que hago o critica... Pero bueno, al final es normal, eres diferente a los demás, por así decirlo. Mm. Entonces, es lógico que te critiquen. Es que no, tampoco, yo por ejemplo, ahora la chica que estoy conociendo, Ujú. bueno, mi novia a día de hoy, Como eh, vea esto, igual tienes Sí, si un hay que problema cortar, esta se noche. corta, ¿eh? Aquí Esta no, noche no no hay juegas. problema. esto se edita, esto se edita. Bueno, pues le comentó a sus padres, fue Sí. en invierno a casa de sus padres y le dijo, mira, estoy conociendo a un chico, tal, Ujú. ¿a qué se dedica? Claro, los padres esperaban, buah, el Sí. chico es médico, el Mm. chico Sí, sí. es arquitecto, y estaban así esperando ya como Sí, diciendo, sí, ¿qué sí. nos dice? Cuando le dice, jugador de póker, dicen, ¿cómo? Fuera de casa. ¿Sabes? Entonces es como muy chocante, Ya. pero es que es lo que le digo yo a ella, yo lo veo súper normal. Yo, Mm. por ejemplo, Víctor es mi hijo y viene a mi casa y me dice, Tony, quiero dedicarme al póker, no voy a seguir lo correcto. Yo le digo, tú eres tonto, ponte a Mm. estudiar, eso es de suerte y no te va a llevar a ningún sitio. Mm. Entonces yo en plan, veo lógico esas reacciones, porque yo, por ejemplo, si tuviera un hijo y no tendría ningún Ya. conocimiento del póker, también lo diría. No lo veo mal, la reacción. Pero Ya. obviamente es por desconocimiento. Ujú. ¿Sabes? En Totalmente. plan, es totalmente por desconocimiento porque no saben cómo funciona, no saben tu día a día, no saben. Es normal, Ya, yo es ya, que ya. es lógico, por protección a mi hija o Ta- mi hijo en este caso, sí. y yo También lo es haría verdad también. digamos, el sector del póker, digamos que tiene mucho riesgo inherente, ¿no? ¿O no? ¿O tú crees que ya no? O sea, quiero decir, ahora, por ejemplo, imagínate, ¿te puede ir mal al nivel que estás ahora en el póker? ¿Tú crees? Te puede ir Imagínate. mal, pero creo que si te puede ir mal es más porque haces las cosas mal, Mm. porque no haces un buen control de banca, porque dejas de estudiar. Pero Mm. si eres constante de estudiar, de un buen control de banca, es muy, muy difícil que acabes mal. Puedes También mantenerte, ¿no? claro, también es importante el hecho de que comentábamos de saber subir y bajar Sí, niveles, ¿vale? Porque tú, por ejemplo, si quieres que tienes ese nivel de no limit, en plan de 100 o 200 y estás jugando 500, obviamente te va a ir mal. ya. Pero sabes que eres muy ganador en el 50 o muy Mm. ganador en el 25. Entonces, al final, si, vale, no me está yendo bien 200 este mes, pues bajo a 100 porque sé que es un nivel que he batido y sé que Ujú. voy a ser ganador, por mucha mala suerte que tenga, ¿vale? Es un nivel que tengo muy batido. Entonces, ¿sabes? Es como saber bajar y saber controlar un poco el tema del ego, es Ya, importantísimo. ya. Pero si sabes controlar el tema de ego, sabes controlar el tema de control de banca, es bastante difícil que te Mm. vaya mal, por así decirlo. Ya. Obviamente hay gente que no como que Sí, que no lo gestiona bien, ¿no?
No, aparte que no gestiona bien, que no está preparada para jugar, También, ¿vale? sí. A lo mejor hay gente que no es. Que no todo el mundo está hecho para jugar, igual Sí, que sí, sí, no sí. todo el mundo está hecho para llevar una empresa, o no todo el mundo está hecho para ser un buen Sí. publicista o lo que sea. Está claro, que digamos que es un perfil o un rasgo de personalidad que no todo el mundo tiene Exacto, y que si no lo tienes, no puedes dedicarte a esto. exacto. Aprovecho para mandarle un saludo al Moro Bielsa, que nos está viendo ahora mismo. ¿Sí? No. Sí, sí, se acaba de suscribir al canal. Qué grande Un este, qué saludo, Moro grande. Bielsa. Si quieres venir aquí algún día y hacemos una conversación a 4, que nos lo diga. Tendría mucho que contarnos ese Tendría hombre. mucho que Bueno. contarnos, sí, porque aparte es un tema que también, bueno, íbamos a tratar ahora, que no sé si te tienes que ir, que son las... No, me espero un Bueno, poquito. Si que lo tampoco... tratamos y. Vamos a tocar un poco el tema de Andorra, ¿no? Digamos, de que Mm, la profesión esta de jugadores de póker, además de otras que ya conocemos y de las cuales pues, han habido varias controversias últimamente en nuestro país, que es como por ejemplo con el caso de los youtubers, mm, que hay mucha gente, ¿verdad?, que se está yendo a, digamos, a países o a estados en los que la tributación es menor. ¿Tú conoces a mm. varios de esta gente? O sea, A quiero ver, decir, aquí quiero explicaros un poco, ¿vale? El tema de youtubers es distinto, porque al final youtuber se va a Andorra simplemente por pagar menos, sí, ¿vale? El youtuber aquí en España le cobran hasta un 50% de interés, un sí. 50% de, no sé si de intereses o, bueno, Sí, de bueno, de su renta, de la renta que genere. su renta, 50%, y luego en Andorra es un 10% fijo, ¿vale? ¿Qué pasa? Eso sí que es puramente por tema económico, ¿vale? Sí. En el póker es distinto. En el póker hay como unos mercados. Está el mercado español, que es como una unión entre España, Portugal y Francia, ¿vale? Es decir, yo puedo jugar solo contra español, Sí, francés y portugués, ¿vale? sí, es como una liga, ¿no? Sí, es como una liga, exacto. Y Ujú, luego está la liga mundial, por así decirlo, que es la que juega en Andorra. ¿Qué ujú, pasa? Que en Andorra tú puedes jugar con gente de Brasil, puedes jugar con gente de Japón, puedes jugar con gente de Alemania, de donde quieras. ujú. Pero no. Y también, y aparte puedes jugar en España, pero bueno, eso es otra cosa. Sí, Entonces, tú cuando vas a Andorra, aparte obviamente por pagar menos y porque tu tiempo no sea, estoy sí, trabajando 12 meses y 6 meses van para el gobierno y 6 meses me sí. los quedo yo, Ujú, es un poco también para abrir mercado. Porque tú, por ejemplo, cuando llegas a unos niveles altos en España, ujú, tú quieres tener un horario normal de 8 a 3 por la ujú. mañana si no puedes, porque no hay mesas, no hay gente. Ya. Porque al final son 3 países. Ujú, Tú, en cambio, te vas a Andorra y ¿qué pasa? Que en Andorra, las 9 de la mañana de Andorra son las 3 de la tarde en México ujú, o son las 3 de la mañana en Japón. Entonces, a toda hora hay mesas, ujú. todo el rato hay mesas. Entonces tú puedes llevar un horario mucho mejor. Puedes tener un horario de oficina de 7 a 3 o de lo que quieras. Aquí en España tienes que meter tu sesión, por ejemplo, como yo, por la parte de la noche, Ya. porque es donde hay mesas. Y no, Entonces la gente se va. Sí, sí. no entiendo esa limitación, o sea, quiero decir, porque yo entiendo que, por ejemplo, el Estado diga que el póker es un juego de azar y que, digamos, lleva a la ludopatía, ¿vale? Y que la ludopatía sea mala Sí. para la sociedad y demás, pero si no está diciendo eso, que simplemente está limitando, digamos, la jugabilidad y los países y las personas contra las que puede jugar, lo está limitando, digamos, localmente, que no entiendo el sentido de por qué lo limita con respecto a otros países. En 2014 hicieron como unos mercados, por así decirlo, una liquidez compartida, se dice, Mm, y decidieron eso. De hecho, al principio era solo España. sí. Luego entró Francia y luego entró Portugal. Ahora querían meter a Italia, pero está un poco en stand-by. Ujú, Pero es eso, el problema es que la gente, aparte obviamente de irse a Andorra por pagar menos impuestos, es por el tema del horario de oficina, sí. por el tema del horario de tener más mesas, y porque en España el límite por ejemplo, Cash Games solo se puede jugar hasta 1.000 euros. A partir de 1.000 euros ya no puedes jugar, está como capado. Los torneos solo se puede jugar hasta 250 euros. Entonces, más de 250 euros está capado. ¿Qué pasa? Que tú cuando tienes un nivel muy, muy alto, en Cash, por ejemplo, ya has batido las mesas de 1.000, te quedas como corto. En plan, no hay mesas, no hay jugadores, quiero subir más. Ujú, Y para subir más tienes que migrar ya a .com. ujú, Entonces, la gente se suele ir a Andorra, que en Andorra habrán por lo menos, no sé, me atrevería a decir entre 150 y 200 jugadores. ujú, Y luego países como Estonia, por ejemplo, también hay muchos. No sé, son países que puedes jugar .com, pero que también está la parte de pagar mucho menos. Aquí en España ujú. no puedes jugar .com. Ya, Entonces, en España estás como limitado a llegar a un nivel, ¿sabes? Está como sí. capado a ese nivel. Entonces la gente quiere buscar más y por eso ya abre fronteras y se va a otros países. ¿Y te lo has planteado alguna vez ir a Andorra? Yo lo he planteado, ha estado muchas veces encima de la mesa. Ujú. El problema de ahora es que Andorra ha dicho, vale, somos un valle donde no puedo construir mucho más,
donde aquí no para de venir gente. Ujú. ¿Qué puedo hacer para limitar la gente? Porque al final Sí. los alquileres están por las nubes, se está poniendo muy de moda. Ujú. Y lo que dice es, vale, tú quieres ser ciudadano andorrano, tienes que tener una empresa en Andorra, una sociedad, y luego tienes que dejar un depósito. Hasta hace un año, bueno, hasta hace pocos meses, tienes que hacer una empresa que te costaba como 3.000 euros más o menos, Ujú. y un depósito de 15.000 euros en un banco, Ujú. ¿vale? Y luego poco a poco, mediante papeleos, ya consigues la nacionalidad, que es un poco complicado, pero bueno. Pues ahora que ha dicho Andorra, está viendo todo el mundo aquí, youtubers, jugadores de póker, Sí. temas de publicistas o lo que sea, Ujú. voy a limitarlo más. Pues ahora han pasado de esos 15.000 a 50.000. Entonces tú ahora, para jugar en .com, por así decirlo, tienes que abrirte una empresa que son un coste de 3.000 euros más o menos en la Sí. sociedad, tener ingresos en esa sociedad. Por Ujú. ejemplo, la gente que sea Andorra suele hacer una empresa de coach, por ejemplo, Ujú. coach online, y lo hacen a través de eso. Y luego, aparte, dejar 50.000 euros en un depósito, que luego, cuando a través del país, te los devuelven. Pero Sí. como lo tienen ellos como para limitar la gente, por así Exacto. decirlo. Sí. Claro, entonces de cero ya tienes que tener tu depósito de 53.000 y no tocarlo. O Claro, sea, aparte exacto. ya tendría que irte muy bien en España, ¿no? Para tomar esa decisión de, vale, puedo ir a De volver Andorra y a ir. y me lo puedo permitir. Pero claro, también supongo que si tú estás muy seguro y tienes mucha seguridad de que va a ir bien, te sale rentable, ¿no? O sea, es como una inversión. Voy a gastar un poco más, bueno, un poco más, no, bastante dinero congelado, me tengo que mudar a otro sitio, el alquiler que se va a pagar obviamente, Sí. pero claro, ya no pagas el 50%, como decía Pablo, ¿no? Ya pasas al 10. Sí, es importante también saber en qué punto estás, porque al final es una balanza. Aparte del tema este de poner, de crear la empresa y dejar los 50.000 euros, tienes que tener el nivel para llegar a esas mesas, que obviamente es un nivel muy alto, y también Ujú. tienes que saber que vas a estar mínimo 6 meses, tienes que estar mínimo 6 meses del año allí en Andorra para Ya. hacer la tributación allí. Ujú. Tienes que estar 6 meses de tu vida cada año allí, Ya. ¿vale? Entonces también tienes que poner la balanza. Bueno, ¿cómo es mi vida en Alicante? ¿Dónde vivo yo? Yo, por ejemplo, ahora estoy en un pueblo que se llama Agost, que pago 260 euros de alquiler. Ujú. ¿Cómo es mi vida aquí? ¿Qué mejoraría si voy a Andorra? Yo, obviamente, me gustaría en un momento, no sé si este año, el año que viene, dentro de 2, 3, lo que sea, poder mudarme, porque, bueno, es una posibilidad de abarcar un poco más, de ganar más dinero y tal, Ya. pero que al final tienes que poner una balanza, que la vida en Alicante es muy, muy buena, ¿vale? Entonces, yo, por ejemplo, ahora mismo estoy en niveles medios, pues obviamente para mí es mucho más rentable estar aquí. Ujú. Aunque luego, cuando tengan que pagar tema de IRPF y tal, podemos hablar luego si queréis. Ujú. Luego, cuando tienes que pagar y demás, sí que obviamente dices, joder, macho, me están crujiendo, porque al final no llego a tramos de 50%, pero bueno, llegas a tramos de 40% lo que sea, y es como decir, joder, de 12 meses que tiene el Ya. año me están quitando 4 meses. Me están diciendo, estos 4 meses que estás todos los días currando 8 o 10 horas, no sirven de nada, ¿vale? Esto ha salido mucho tema, no Sí. sé, por Twitter de Wall Street, Wolverine y tal. Sí, 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 Y, sí. y al final es un poco, es encontrar un poco, poner un poco en la batidora todos los temas, el tema de tributación, tema de calidad de vida, tema de qué quieres ser tú, hasta dónde quieres llegar, juntarlo todo y ver si quieres ese camino, ¿no? Ya está. Ya. ¿Tú qué opinas, Víctor, de la limitación o de las limitaciones que nos impone el Estado español? Es que yo no dejo de Luego impresionarme. con ese tema ya tocamos tema de libertades en el último vídeo. No sé si es mejor que opine o que no, ¿vale? No sé qué pensar, pero a mí desde fuera, claro, yo había muchas cosas que desconocía, ¿no? Y que Antonio me estaba diciendo ahora pues, de la vida, Mm. lo que lleva su día a día. Mm. Entonces, claro, a mí ya no limitar, ¿vale? Pero el tema de la cantidad que te quitan, porque para mí esto es, cuanto más me esfuerzo, Ujú. cuanto Sí, más sí, sí. trabajo, cuanto más Sí, disciplinado soy, cuanto mejor me estoy cuidando, Sí. pues Antonio mismo lo está diciendo, ¿no? sí, Dejo de ir a Copiti y gastarme este dinero en copas por trabajar, Mm. ¿vale? sí, sí, tal cual, tal Por cual. dedicarme. Entonces, cuanto mejor me va, más me van a quitar, ¿vale? Sí. Entonces, yo, relacionando con Andorra, yo si estuviera en situación de Antonio, claro, habría que conocer toda su vida, igual solo conozco con lo que nos ha contado el 20%, pero es que yo Sí. me iría a Andorra sin dudarlo, Mm. sin limitación, Sí. calidad de Está encima de vida. la mesa, ¿eh? Está Sí. encima de la mesa. Es una Claro, no, opción. cada uno toma su decisión, Mm. igual que hemos visto que youtubers han tomado la decisión de quedarse aquí Mm. y siendo Sí. lo que más facturan. Pero claro, a mí me parece
primero que te limiten, bueno, lo del tema de que nos quite la libertad, yo creo que esto ya está a la orden Es que del eso día. me parece brutal, porque en Pero Andorra. claro, Claro, bueno, dime, sigue. sí, nada, y luego el tema económico me parece una burrada. Que Hmm. una persona con su trabajo, como Antoine, que se ha visto, puede trabajar sus 10, 12 horas al día, ¿vale? Genere más porque se lo está ganando y por generar más porque cuanto más trabajas te quiten más, Hmm. a mí me parece una locura. Aquí es donde yo veo totalmente lícito que una persona se vaya a Andorra. Totalmente lícito. Sí. Y lo Y también, entendería. Si Antoine me lo dice ahora, mañana voy a Andorra, le digo, claro que sí. Sí. Haces muy Yo bien. lo mismo, porque yo pienso que, por ejemplo, si sobre todo en los inicios, que es el momento más complicado, tanto de los empresarios y empresas que nacen, como por ejemplo de la gente que se dedica al poder como Antonio, que le va a costar mucho, mucho, mucho más imagínate, primeros 10 años de dedicarte en tiempo y en alma a, digamos, a esto, que es un sector bastante complicado, ganar dinero y que te lo estén quitando desde tan temprano, yo sin duda me iría a Andorra. Tendría que ver, evidentemente, las condiciones de la sanidad pública, también pues sí. eso de la infraestructura, muchas cosas, ¿no? También la gente, la familia, bueno, en fin. Y cuando ya, imagínate, ya, digamos, estás bien establecido, tienes un bankroll grande y yo qué sé, y te puedes permitir el lujo de querer vivir más, me volvería a España. Imagínate o no, no lo Sí. sé. Es que es un tema del patriotismo también que... Es un tema bastante complicado, ¿eh? No es decir, buah, mañana me voy a Andorra y a ver qué pasa. Tienes que Ya. meter muchas cosas en la batidora, por así decirlo, como he comentado yo antes. Y también verte allí, porque yo, por ejemplo, conozco jugadores que tienen muy, muy altos, que han estado en Andorra un año, no les ha gustado su vivencia La allí, el no experiencia. ver el sol, el nevar todo el día y demás, y han dicho, bueno, me vuelvo a España y demás. Obviamente tienes que probarlo. Pero el tema principal es, vale, yo pongo encima de la mesa que a todos los jugadores que están en Andorra le subes del 10% que pagan allí, que paguen aquí un 20% y que estén en Alicante, y Se te quedarían firman aquí. todos. Totalmente. Te lo firman todos. Te dicen un 20 fijo, o yo qué sé, un cap de 25, te lo firman todos. Pero obviamente, los que están en Andorra tienen todos el cap de 50% aquí en España, y dicen, joder, es que me renta muchísimo. A lo mejor son gente que está ganando entre 100 y 200k al año, Sí. ¿vale? Entonces dice, joder, en España esos 100k se me quedan en 65 más o menos, o 60, Sí. y en Andorra se me quedan en 85 o 90, ¿vale? Entonces Ya. dicen, joder, pues Andorra me renta mucho más. Sí. Y también, al final, es un periodo de tu vida, por así decirlo, porque esa gente va a estar 10 años en Andorra, de esos 10 años va a ser 6-7 meses en Andorra y 5 meses en España, o en España o viajando, lo que sea, y ya estás como un esfuerzo que haces durante un periodo de tu vida para luego Estar más tener una renta tranquilo. Sí. tener una renta muy, muy, muy altas y generar mucho dinero. Pero importante, el tema de impuestos es importante para el póker, pero más importante es el tema del mercado de jugar en .com, Sí. contra jugadores de todo el mundo y demás. No Sí. solo es el dinero. De la No, por eso limitación. lo enlazaba. Por eso lo enlazaba, porque es que se te juntan las dos cosas. Ya no solo es dinero, sino que es que encima tienes un mercado abierto, por lo que tú has dicho, que para Exacto, mí un es mercado abierto. imprescindible el horario. Joder, yo supongo que tú preferirás jugar a las 10 de la mañana que a la 1 de la madrugada. A mí me encantaría levantarme a las 8 de la mañana y poder jugar una sesión con 6 mesas buenas, pero es que al final así, a las 8 de la mañana es que evidentemente no hay nadie. O hay una no mesa puedes o jugar. dos. Yo, por ejemplo, pues obviamente no me gustaría acostarme a la 1 de la mañana todos los días, pero es que claro, si Ya. como que la zona horaria es de 10 a 1 o de 11 a 1 o que sea, pues sé que mi win rate, por así decirlo, está en esas horas. No está en 8 de la mañana que hay una mesa y estoy comiendo pipas y jugando una mesa, porque normalmente juego 6 o 8, ¿vale? Claro. Entonces, Entiendo. ¿Tú crees que tu sector, por lo que lo enlazo con lo que decía Pablo también, de que está un poco relacionado con ludopatía, o lo quieren relacionar con sí, ludopatía? ¿Tú crees que sí, por sí. esta parte van a ayudar menos a tu sector o al El póker en sí? tema es que lo meten en... ¿Sabes qué pasa? Que el tema de póker lo meten en el saco de apuestas deportivas, Sí. en el saco de casino. Sí. Entonces, por esto, muchas veces se llega a manchar la imagen o se llega a manchar el tema de tributación, como que, ¿sabes? Que no se mancha la imagen o Sí, el tipo de como tributación y que... todo eso por englobarlo en el mismo tema, ¿sabes? Porque al Sí. final dicen, buah, póker y apuestas deportivas, todo junto. Entonces es como por encasillarlo mal, por así decirlo, porque está mal hecho. Pero bueno, al final es una cosa que estamos luchando, que hay como gente que está luchando algo más, pero bueno, de momento se queda así. Se queda Mira, así. tengo Sí, una pregunta para hacerte que antes de que se me vaya. ¿Tú conoces a alguien o tienes algún caso que haya podido incluso decir por el tema de tributación
este torneo no me interesa ganarlo o ya no me interesa ganar X cantidad, porque el siguiente palo que me va a pegar Hacienda puede ser bastante importante. Sí, no, hay gente lo que hace es. El póker online, por ejemplo, está muy, muy controlado, porque al final todo va por tema de bancos DNIs, y tal, sí. de bancos y tal, está muy controlado. Pero hay gente que dice, vale, a partir de 50K me van a quitar tanto. Bueno, pues dejo de jugar online y me voy a jugar a otros países en vivo para que no me controlen y tal. Entonces hay Sí. mucha gente que dice eso. Gente que está jugando a límites muy altos prefiere jugar en vivo y demás, mixearlo, por así decirlo, para que no le controlen tanto y no le peguen lo que tú dices. Gano un torneo de X dinero y me quitan la mitad. Pues obviamente, pues a lo mejor si ganas ese torneo, por ejemplo, hay un caso en español muy conocido que en enero de hace unos años ganó un torneo de 5 millones de euros y su paso siguiente fue, puedo irme a Andorra de enero a junio, pues se fue a Andorra durante esos meses y esos 5 millones pasan a tributarse en Andorra. Entonces eso como que es lo lógico. ¿Qué pasa ahora, por ejemplo? El Campeonato del Mundo es en julio. ¿Qué pasa? Tú vas al Campeonato del Mundo con muchas ganas de jugarlo, tal, pero sabes que si lo ganas, bueno, obviamente ojalá lo ganes y te dejas la mitad Claro. de Hacienda. Sí, está claro. Pero claro, ya sabes que estás capado a que todo lo que ganes, prácticamente la mitad va fuera. Entonces es como, joder, estoy pagando 10.000 euros de la entrada y cuando pierdo nadie me devuelve mis 5.000. Ya, ¿sabes? exacto. Sí. Pero cuando gano sí que me quitan la mitad. Es como Ya. lo que queremos, Me parece lo que increíble. buscamos también, lo que buscamos también es que como que no sea en un año, ¿vale? Que en un año, por ejemplo, tú ganas en un año 100K, tienes que pagar a lo mejor 40, ¿vale? Pero tú el año siguiente pierdes 100K. Ya. Entonces no te van a devolver 40. Tú el beneficio de esos 2 años ha sido 0, pero en realidad has perdido 40 porque el primer año has tenido que pagar 40. Entonces tú, de global ha sido más 100.000 menos 100.000, 0, pero tú, en tu cuenta es menos 40.000. Lo que queremos un poco que como que se junte 2-3 años para que sea mucho más equitativo y compense un poco años de pérdidas y ganancias, ¿vale? Estoy poniendo en el caso de jugar límites muy, muy altos y que tengas años perdedores o meses perdedores o lo que sea. Claro. Pues Pues muy bien, Antoine, chicos, ¿no? te estamos ya robando un poco más del tiempo acordado. Me están llamando desde producción, además, para preparármelo. Pues Vale, nada, sí, muy nada, interesante. la charla es que podría seguir. Estaba mirando la hora y digo, joder, me sabe mal. Podríamos estar aquí un siglo. De hecho, Sí. cuando tengo comidas con colegas, es como que me quedo sin voz porque me preguntan tantas cosas que tengo que beber agua porque es en plan, podría estar hablando de 1000 temas y al final es algo interesante que la gente tiene poca información y mola hablar, pero bueno, básicamente ahora el tema está así y igual dentro de 2 años os hablo y estoy en Andorra o estoy, yo qué sé, en La Palma estoy jugando con una caipirinha. Ir a ver Andorra que no tiene mucha cobertura. Mira a ver si hay sitio para 2 más después también. Pues nada, Antoine, conociendo tus horarios, muchísimas gracias por venir, por sacar un hueco. Sí, ahora me ¿Vale? Ahora te vas a jugar, sí. Ir a cenar y pondré a jugar, tío, porque es que no Eso es. estáis. Claro, Pues así nada, que nada, que te vaya bien. muchísimas luego. gracias. La charla ha sido una pasada Gracias a vosotros. y ya ha servido muchísimo, al menos en mi caso, y los que nos vean que estuvieran a mi nivel de desconocimiento, también. Vale. Así que nada, Pues nada, muchísimas gracias y un abrazo. un abrazo. Vale, gracias. Un abrazo a todos.